Hoy estamos a 11 de noviembre de este 2020 y para la honra y gloria de Dios se va a leer un pasaje de la Biblia que está en la epístola que escribió el apóstol San Pablo a la iglesia de Roma. Y dice el capítulo 5, versículo número 12. Así dice la palabra de Dios para gloria de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Repito, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dios bendiga su palabra. Pues bueno, fíjese algo muy importante. Aquí nos dice que por un hombre entró el pecado en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros leemos la Biblia, sea Biblia católica, la que usted tenga en su casa, si nosotros leemos en el primer libro de la Biblia, dice Génesis capítulo 1, versículo 26, que Él creó al hombre a su imagen y semejanza. Dice este texto de la Biblia, Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces Dios siempre ha existido. A Dios nadie lo creó. Dios no se origina ni en nada ni en nadie. Por eso decimos que Dios es eterno, porque Él no tuvo principio y Él no tiene fin. Mas sin embargo nosotros somos eviternos. ¿Por qué eviternos? Porque en un tiempo nosotros fuimos creados, pero jamás vamos a tener fin, porque el cuerpo vuelve al polvo y se desintegra. Pero dentro de nosotros hay una alma que es eviterna y esa nunca muere. ¿Sí? ¿Me explico? Bueno, entonces Dios en su grande misericordia, en su grande sabiduría, en todos los atributos que Él posee desde la eternidad, Él decide crear al hombre y lo hizo a su imagen y semejanza. ¿Y qué quiere decir esto de que lo hizo a su imagen? No quiere decir que Dios tenga manos, pies, cuerpo como nosotros. Dios no tiene eso, porque si Él tuviera eso, entonces estaría como nosotros, sujetos al tiempo y al espacio. Nosotros con este cuerpo nos envejecemos, nos mudamos por el tiempo, pero Dios no tiene cuerpo, Dios es espíritu. Dice Juan capítulo 4, versículo 24, que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren, porque tales adoradores busca a Dios para que le adoren. Bueno, entonces Dios, el Dios trino, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas en un solo Dios. Bueno, decide crear al hombre y Él crea al hombre que se llamó Adán y Eva. Entonces Dios los pone en un paraíso muy bello, pero ellos fueron creados para ser eternos, para vivir por siempre, no para morir, no para estar separados de Dios, sino que cuando Dios los creó, ahí Dios tenía comunión diario con ellos, diario. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que nos relata la Biblia en el libro de Génesis que Satanás, el diablo,
Ahorita no voy a entrar en detalles porque les voy a, en su momento que ojalá que nos podamos ver, hubo antes una guerra, una batalla espiritual donde Satanás fue arrojado. Pero dice la Biblia, Génesis, que Satanás utilizó a la serpiente para poder engañar a Eva, porque Dios les había dicho que no comieran ni tocaran del árbol del fruto de la vida. Dice, no comeréis, porque el día que comáis, de cierto moriréis. Entonces la serpiente, muy astuta, engaña a Eva y hace que su esposo Adán coman del fruto y desobedecen. Cuando sucedió esta situación, entonces, fíjese el texto que nosotros leímos al principio de Romanos, capítulo número 5, que dice, por tanto, como el pecado entró, dice, por tanto, como el pecado entró por un solo hombre, o sea, al momento que Adán peca, al momento que él desobedece, el pecado entra en el mundo. Y entonces lo que hace Dios es sacarlos del paraíso, Adán y Eva, pero en el momento que ellos pecan, le vienen a ellos dos tipos de muerte. ¿Cuáles? Primero, por ejemplo, nosotros aquí nos movemos, podemos pensar, podemos salir, la gente aquí se mueve, hace sus actividades, pero puede estar muerta espiritualmente. O sea, cuando una persona está muerta espiritualmente es porque pierde la comunión que hay directamente con Dios. Entonces ellos al desobedecer pierden la comunión y sufren la primer muerte, que es la muerte espiritual. Por eso cuando leemos en la Biblia que les leí, y lo vamos a leer con detenimiento, Romanos capítulo 5, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, por Adán, y por el pecado la muerte, o sea, entra la muerte espiritual, pierden la comunión, pero además ya no van a ser eternos, sino que ahora también sufren las consecuencias de la muerte física. Entonces, esas consecuencias por el pecado, nuestro padre Adán y Eva nos la transmitieron a nosotros los seres humanos. Todos los seres humanos que hemos nacido, ya nos transmitieron ellos las consecuencias. El pecado por la muerte espiritual y el pecado por la muerte física. Y hay otra muerte que es la muerte fatal. Ahorita vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Adán y Eva, al sufrir la muerte espiritual, nosotros como seres humanos, todos los que nacemos, nacemos, pero no con el pecado, sino nacemos con la inclinación a pecar. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿qué pasa? Yo soy padre de familia, me da gusto ver a los niños. Si nosotros no instruimos a nuestros hijos, si no les damos la instrucción, no solamente, por ejemplo, secular, sino moral, ética, en nuestra casa donde se forma la familia, entonces, ¿qué pasa? Que se van a desviar y van a ser, o son delincuentes, o son de lo peor, ¿no? Porque hay que corregirlos, pero siempre hay esa tendencia a pecar, a hacer lo malo. Bueno, y entonces la separación que hay entre el hombre y Dios es cuando el hombre está muerto espiritualmente. Entonces vuelvo a recalcar lo que decía. Aquí, en este lugar, podemos ver mucha gente en los alrededores que hace sus actividades, pero no puede tener la comunión con Dios, y entonces
su parte espiritual está muerta. Ahora, la muerte física a todos nos llega, porque somos seres humanos, vivimos, tenemos el ciclo del ser humano: nacer, morir, crecer, desarrollarse, reproducirse y morir, la muerte física. Bueno, pero la Biblia nos habla del tercer tipo de la muerte. ¿Cuál es? La condenación eterna. Porque después de morir, nuestro cuerpo a la tumba, dice la Biblia, que vuelve al polvo, se desintegra, somos materia, esto hasta los científicos lo saben. Y el alma, al momento de morir, se desprende del cuerpo y en ese momento se decide, porque solamente hay dos caminos en esta vida: o la vida eterna con Cristo, o la muerte eterna o la condenación, que en su momento vamos a ver dónde están viviendo las almas. Entonces, vemos este cuadro triste, que Satanás destruye lo que Dios había creado en el paraíso. Todo quedó deteriorado, todo. ¿Y cuál era el plan de Dios para salvar a toda la humanidad? Porque antes de que Cristo muriera en la cruz del Calvario, nos dice la Biblia que los justos y los injustos iban hacia el centro de la tierra. Usted sabe que los científicos tienen acreditado que en el centro de la tierra, hacia la parte más íntima de la tierra, no solamente de ahí expide el calor, por eso los volcanes, como el mundo, al crearlo Dios, le puso un magma, y entonces ese magma produce energía en el mundo, entonces tiene que sacarla a través de los volcanes, a través de los terremotos. Pero la Biblia nos dice que los justos e injustos, antes de morir Jesucristo, se iban hacia el centro de la tierra. Y en ese centro de la tierra, la Biblia lo denomina como el Seol. El Seol es una palabra del hebreo que significa lugar de los muertos. Bueno, no es tumba, como dicen los testigos de Jehová, y yo respeto si hay aquí alguien. No es tumba porque la palabra hebrea sería Kebel, pero aquí la Biblia utiliza la palabra Sheol, Hades, Sheol, y en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra Hades, del término griego, o infierno. ¿Por qué griego? Porque el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego Kine, que ya es una lengua muerta. Bueno, el Sheol, lugar de los muertos, iban los justos e injustos antes de que Cristo muriera en la cruz del Calvario. Los justos iban a un lugar de descanso donde la Biblia habla y lo denomina el seno de Abraham. Era un lugar tranquilo que ellos estaban esperando que Cristo muriera, resucitara y lo sacara de ahí. Pero los injustos, los que rechazaron a Dios y que no le creyeron, dice la Biblia que iban también al Sheol, pero a un lugar que es muy aparte dentro de ese círculo Sheol, el lugar de tormento, que ahora en el Nuevo Testamento la Biblia lo llama infierno o Hades. El infierno es real porque, por ejemplo, los científicos han descubierto, si usted busca las voces del infierno, ahí dice que Víctor Azarkov, son científicos rusos en Siberia, que ellos cavaron llevaban 14 kilómetros de profundidad, calculando hacia dónde era el centro de la Tierra, y ellos platican que desde el interior, entre más bajaban, ya no pudieron porque era muy fuerte el calor. Y de ahí, con un micrófono potente, Dios les permitió que escucharan que ahí había almas que se están quemando en vida, que no se consumen. La Biblia habla algo de eso. Pero bueno, no voy a entrar ahorita en detalle
acerca del infierno. Y no es para que se espanten, es para que nosotros hoy hagamos una decisión en nuestra vida de qué queremos para después de morir. Bueno, fíjese bien algo muy importante. Dios crea al ser humano y Dios tiene la libre potestad de poder decir, como lo dice su palabra, Ezequiel 18:4. He aquí, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Pero dice Dios, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, aquí hay algo muy importante. Cuando leemos la Biblia, la palabra de Dios, sea Biblia católica, yo tengo Biblia católica, con la Biblia católica yo voy y le predico a los católicos, yo voy y platico con los sacerdotes, porque también con la Biblia católica hay que mostrar la verdad. Por ejemplo, yo voy con testigos de Jehová y yo tengo una Sagradas Escrituras y voy con los testigos de Jehová y les comparto para decirle dónde está el error. ¿Dónde está el error? ¿Por qué? Porque la Biblia no se trata para discutirla o para pelearse, sino para defender. Dice la Biblia que debemos de ser defensores de la palabra de Dios, de la sana doctrina. Dios no quiere religiones. Dios dice, yo no quiero religión. A mí la religión, que el hombre la tenga, no le sirve. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Satanás es el padre de toda mentira y él es el autor material de todas las religiones, Cuando mi amado Jesús vino, él no vino a establecer una religión, él no vino a establecer tradiciones humanas, él vino para enseñarle a la humanidad que Dios es real y que Él vino con un propósito a esta tierra a nacer, a morir, y que con su resurrección iba a ser el gran triunfo para la humanidad, pero también la gran derrota de Satanás al morir Jesús en la cruz del Calvario. Fíjese bien, algo muy importante, bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Señor, tú lúcete, Señor, tú eres aquí el grande. Fíjese, en este pasaje de la Biblia, Romanos 5, dice en la parte última, por cuanto todos pecaron. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y déjeme decirle, y no es para ofender ni para criticar la religión de nadie. La misma Biblia, cuando usted la lee, nos dice que ahí todos, incluyendo María, la que fue madre de Jesús, no fue madre de Dios, Yo les he dicho a los sacerdotes, no sé por qué dicen madre de Dios cuando la Biblia dice fue la madre de Jesús, pero en la naturaleza humana de Jesús, porque Jesús tiene dos naturalezas a la vez. La naturaleza humana cuando vino a esta tierra y la naturaleza divina que siempre ha poseído y que comparte con el Padre y el Espíritu Santo, porque los tres, de acuerdo a la Biblia y la teología bíblica, dice así, llamamos divina Trinidad a Dios, confesando que en la unidad del Ser Supremo existen tres personas, no dice tres dioses, porque si nosotros decimos que hay tres dioses, entonces ya seríamos politeístas, y el politeísmo viene del griego poli, muchos, teísmo, deidades, y el primer mandamiento de Dios nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Nosotros, dice, llamamos divina Trinidad a Dios, confesando que en la unidad del Ser Supremo existen tres personas que son coeternas, coiguales y consubstanciales. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. ¿Y cómo nos podríamos explicar que un solo Dios en tres personas? Fácil. No sé si usted, maestra, que conoce triángulo equilátero, tiene tiene dos características importantes. El triángulo equilátero
tiene sus 3 lados iguales, pero también tiene sus 3 ángulos iguales, pero es una sola figura, pero no son 3 figuras. Y así podríamos nosotros ilustrar la Divina Trinidad. 3 personas, pero un solo Dios, una sola deidad, una sola esencia, la de Dios, porque Dios es uno. Pero de ellos 3, nuestro amado Jesucristo vino a cumplir el plan de salvación que el Padre ordenó de que Él tenía que nacer en esta tierra. Porque Satanás destruyó, deterioró lo que Dios había creado, lo que Dios hizo desde un principio. Y entonces, por eso dice Mateo capítulo 1, versículo 21, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Y Jesús, en el término griego, significa Salvador. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro justificador. Ahorita vamos a ver por qué es el justificador de la humanidad. ¿Me explico hasta ahorita? Si hay duda, usted con confianza levante la mano, dígame. Si no, me di a explicar. ¿Todo ha quedado claro? Bendito sea Dios. Entonces, aquí hay algo muy importante. El Padre, el Dios eterno, tenía que hacer algo para sacar a los justos del Sheol y llevárselos a la vida eterna. Pero ¿qué era lo que tenía que hacer? Dice que el Padre vio en su Hijo amado, fíjese, el Hijo amado que participa de su misma naturaleza, que lo que dice la Biblia, que lo engendró al Hijo en la eternidad, lo manda a la tierra, nace de una virgen judía, María, pero María la madre de Jesús, la naturaleza, no la madre de Dios. Eso le repito, yo les he dicho a los sacerdotes con la Biblia en mano católica. Dígame por favor aquí donde dice que es madre de Dios. Es madre de Jesús en su naturaleza humana. Bueno, no estoy ofendiendo, no, yo respeto, sé que hay gente católica, pero sí, exactamente. Entonces, gloria a Dios, fíjese bien, mi amado Jesús, al nacer, vivió como nosotros, pero la única diferencia que Él no nace con la inclinación a pecar como nosotros. Él nace como ser humano, porque dice que se encarnó, siendo Dios, solamente se encarnó en la persona humana de Jesús. La encarnación está bíblica, es bíblico. Y solamente ahí podemos creer en la encarnación, pero no que los hombres se encarnen. Eso es falso de toda falsedad. Solamente proclamamos como Iglesia de Cristo que creemos en la encarnación cuando se refiere a la persona de Cristo, que Dios tuvo que dejar su divinidad, nació de la Virgen María y entonces Jesús nace como ser humano. Bueno, nace y Él, dice la Biblia, que dice que Él jamás pecó. Él fue tentado, pero jamás pecó. Y por ello, Dios ofreció a su Hijo amado, porque Dios necesitaba el sacrificio de un cordero sin mancha y sin pecado. Mi amado Jesús muere en la cruz del Calvario. Él, al morir, lo crucificaron, lo azotaron los romanos, y déjeme decirle que los romanos en ese tiempo dominaban el continente asiático, el continente europeo y el continente africano. Y mi amado Jesús perteneció al país de Palestina, donde estaba el continente europeo. Y la persona importante
en el Imperio Romano era el César, pero los romanos lo crucificaron a petición de los judíos. Y en el tiempo de los romanos, la persona que era crucificada en una cruz era señal de malhechor. Pero fíjese, yo quiero entrar en un detalle muy importante porque Dios me está llevando a este relato que en verdad nosotros nos debe de llenar de doblar la rodilla al que lo merece. Le voy a decir algo muy importante. Los romanos tenían los castigos muy crueles para los que eran asesinos y malhechores. ¿Sabe? En la historia romana ellos utilizaban el látigo y se piensa que el Señor recibió 40 látigos porque era el número de los romanos, al límite que tenían que darle a un gran malhechor. Así lo trataron a Jesús. Pero la historia romana nos dice que los azotes que daban los romanos, el látigo, le soltaban el látigo y se le incrustaba en la carne. Y al jalar el látigo, le arrancaba la carne. Entonces, imagínese cómo quedó mi amado Jesús allí destrozado en la cruz del Calvario. No, perdón, en los azotes, porque todavía no estaba en la cruz del Calvario, lo azotaron. Feo, fue muy fuerte su dolor. Y estuvo unos días hasta que esperara que lo sacaran y él cargó la cruz del Calvario. Pero le pusieron una corona de espinas que le incrustó muy feo. Una corona de espinas es muy terrible. Y él cargó la cruz y en la cruz le incrustaron los clavos, eran unos clavos muy grandes. Lo clavaron, le dolió al Señor, le dolió ese sufrimiento. Y estando en la cruz del Calvario, fíjese que dice la Biblia que él no abrió su boca, sino que fue llevado como cordero al matadero, no enmudeció. Y ahí dice que aún le injuriaban los romanos y los fariseos. La gente que lo mandó crucificar le injuriaba y Jesucristo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, mi amado Jesús tuvo que soportar todo ese sufrimiento en agonía, y dice un cuadro muy triste en la palabra de Dios que el Padre ve al Hijo y ahí ve, porque Jesús cargó el pecado de toda la humanidad. Jesús está viendo mi pecado, tu pecado, el pecado de la humanidad, que Él lo está cargando, y en ese momento dice que lo despreció al Hijo por el pecado que estaba, y por eso Jesús exclama y dice: Lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por el pecado que nosotros hemos cometido, Él lo cargó en la cruz del Calvario. Y en ese momento, Él se sintió solo, Jesús, al borde abandonado por el Padre. Y después Jesús exclama: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En ese momento muere Jesucristo, nuestro amado Señor, en la cruz del Calvario. Muere su cuerpo, pero se desprende su alma de su cuerpo. ¿Y qué creen? ¿Ustedes a dónde creen que Él va después de morir su alma? Cuando se desprende, ¿a dónde se imaginan que va? No. Él está crucificado, muere, el cuerpo se murió, pero su alma se desprende. Y la Biblia nos dice que el Señor fue a un lugar. ¿A dónde creen que fue? ¿No se imagina? Bueno, bendito sea Dios. La Biblia nos dice que Él desciende a las partes más íntimas de la tierra.
Y ahí se le presenta, mi amado Jesús, se le presenta a Satanás y a la muerte. Y los avergüenza, los humilla, los derrota y los exhibe públicamente. Y miren, fíjese cómo dice Apocalipsis 1:18, el último libro de la Biblia. No, del Nuevo Testamento. Apocalipsis 1:18. Así dice de la siguiente manera: y el que vivo, o sea, está hablando Jesús, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces les arrebata las llaves del infierno, la potestad que Satanás tenía sobre la humanidad. Y entonces, fíjese algo muy maravilloso. Bendito sea el nombre del Señor. A los que estaban cautivos en el seno de Abraham, los saca de ahí, se los lleva con el ladrón arrepentido y les da la vida eterna. Entonces se le presenta incluso a los que estaban en tormento, a los que lo que hoy se llama infierno, se les presenta para decirles: yo soy real, yo soy el que muchos no creyeron que venía, el Mesías. Y entonces se lleva a los que estaban en el seno de Abraham, se los lleva, los saca, lo dice Efesios, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, se los lleva con el ladrón arrepentido. Y entonces el paraíso que se había quedado cerrado con el primer Adán, que desobedeció, se abre con el ladrón arrepentido, entran todos los que estaban en el seno de Abraham, en el Sheol, entran todos, y entonces se abre el paraíso, y Jesucristo con su muerte, Él ahora nos dice: yo les ofrezco a toda la humanidad la vida eterna, para que todos tengamos vida. Y entonces, ¿qué es ahora lo que Dios nos pide para que podamos entrar a la vida eterna? Porque hay mucha gente que está muriendo con esta pandemia, y ojalá para la siguiente vez, yo espero que no sea la primera y última vez. Muchos desconocen lo de las antenas del 5G, desconocen lo de la vacuna, las consecuencias que esto trae. ¿Por qué aventaron el virus? ¿Por qué va a venir una segunda pandemia? ¿Por qué van a aparecer otras enfermedades? Bendito sea Dios, pero ya ve cómo es el diablo. Quiere interrumpir, pero hay poder en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que se está compartiendo la palabra de Dios y no quiere que la gente se salve. Pero bueno, gloria a Dios ya. Entonces, Jesucristo con su muerte les dice a los seres humanos: yo les doy vida eterna. Por eso dijo Jesús en Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, o sea, por medio de Jesucristo, de Jesús. El camino no es la religión. El camino no es tener una secta. Hay muchísimas creencias, pero ¿sabe qué? La palabra, la verdad que nosotros, Dios nos manda que debamos conocer, que nosotros debamos de seguir, está en su palabra. Si usted tiene Biblia católica, yo tengo Biblia católica, con esa le predico a los católicos. Yo tengo la de los testigos de Jehová, les predico para decirles que la verdad está en la Biblia y dónde está el error. Entonces, debemos nosotros, ahora que Él nos ofrece la vida eterna, dice: bueno, el que viene a mí, no le echo fuera. ¿Qué es lo que Dios le pide a toda la humanidad? Que nos
sobre nosotros. Cuando venimos a Jesucristo, nosotros nos podemos reír de la muerte. Y yo respeto, pero yo sé que hay gente que le da culto a la muerte, ¿verdad? Bueno, ¿le da culto? ¿Aquí alguien le da culto a la muerte? ¿No? Bueno, déjeme decirle algo muy importante. Dios me ha permitido ir a predicar en las calles donde la gente le da culto a la muerte. Y yo les he compartido y les he dicho que el culto a la muerte, ¿cómo es posible que le vas a dar culto cuando Jesucristo la derrotó en la cruz del Calvario? La derrotó y la deshizo y él salió victorioso. Entonces, y yo respeto, pero yo tengo que compartir lo que dice la Biblia sin ofender las creencias de nadie, lo que dice la palabra de Dios. Entonces, Jesucristo con su sacrificio, a la muerte la vergüenza, ya la muerte no tiene potestad sobre los que creen en él. Y hay algo muy importante. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros para poder acercarnos a Dios? Porque la Biblia nos dice que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Y la Biblia nos dice que solamente hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Y la Biblia nos dice, si tú perteneces al reino de Dios, entonces no puedes pertenecer al reino de Satanás. Pero la Biblia nos dice, si tú perteneces al reino de Satanás, entonces tienes que pertenecer al reino de Dios. Y nosotros debemos de cuestionarnos en estos momentos a qué reino pertenecemos, porque debemos forzosamente pertenecer a uno de los dos. Dice la Biblia, no puedes servir a dos señores, o amarás a uno y aborrecerás al otro, pero no puedes servir a dos señores a la vez. Nosotros debemos de cuestionarnos a qué reino pertenecemos en estos momentos, porque es importante prepararnos para después de la muerte, para después de morir. Porque dice la Biblia, y esto yo con todo respeto, pero yo también le he compartido a los sacerdotes y yo le he dicho, oiga, en la Biblia católica, usted demuéstreme aquí dónde habla del purgatorio. ¿Dónde habla del purgatorio? Dice Hebreos capítulo 9, versículo 27. Fíjese cómo dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, al momento de morir, no solamente tu vida en la eternidad, tu alma se decide a dónde la va a pasar, si en la vida eterna o en la condenación eterna. Pero se decide, pero de alguna de esas dos, ahí o vas para la vida eterna o vas para la condenación, pero es al momento de morir. Entonces, no puede haber un purgatorio, porque la Iglesia Católica enseña que las almas que van ahí van a purgar sus pecados. Y por eso en la Iglesia Católica, y lo digo con respeto, hacen las misas gregorianas o los rosarios. Pero yo a los sacerdotes, con todo respeto, les he dicho, dígame aquí dónde está un purgatorio. Cuando la Biblia dice que al momento de morir se decide tu destino final, o la vida eterna con Cristo o la condenación eterna. Dice la Biblia que en el infierno, la Biblia lo denomina la primera muerte, el infierno. Pero los que están en el infierno, ya después lo vamos a ver, nos habla de la segunda muerte, que es el lugar más peor, donde va a estar Satanás, los que están en el infierno y los que no se arrepientan, su alma. ¿Sí me explicó? Por eso es importante que nos preparemos, que vivamos para Cristo, que hagamos nuestra decisión de poderle seguir. Fíjese algo muy importante. Aquí hay algo muy importante. ¿Qué nos pide la Biblia? Sea católica o lo que usted diga, ¿qué nos pide la Biblia para poder pertenecer al reino de Jesús? Dice Juan 3:3.
Está hablando Jesús con Nicodemo. Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, ¿qué nos pide Dios en su palabra? El paso número 1. Aquí va a depender si usted hoy le acepta o lo rechaza y se queda con su ideología o lo que le han inculcado sus papás. Pero la Biblia es lo que nos enseña la verdad en el Evangelio de Juan. El paso número 1, y está en el capítulo número 1, versículo 10 al 11. Fíjese cómo dice. Ok, gracias. Es 11 y 12, perdón. 11 y 12, capítulo 1 de Juan. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces el paso número 1 que Dios nos pide para pertenecer al reino de Jesús es de que nosotros, como tenemos libre albedrío, voluntad para elegir entre aceptar o rechazar a Dios, dice, tienes que aceptar a mi Hijo amado, Jesucristo, como el único y suficiente Señor de tu vida. Único, suficiente Señor y tu vida. ¿Por qué es importante aceptar a Jesucristo? Fíjese, aquí hay un pasaje de la Biblia en Primera a Timoteo, capítulo número 2. Primera a Timoteo. Bendito sea el nombre de Jesús. La gloria es para Dios. Bendito sea Dios. Mire, Primera a Timoteo, capítulo 2, versículo del 5 al 6. Así, mire, Primera a Timoteo, capítulo 2, versículo del 5 al 6. Así dice de la siguiente manera: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. O sea, Jesucristo con su muerte rescata la comunión de la naturaleza humana con la naturaleza divina. Fíjese, yo he querido decirle a los sacerdotes, porque yo voy a predicarle a las iglesias y me meto con ellos, pero se molestan porque ¿sabe qué? Y se lo digo con respeto, le huyen, pero no a mí, le huyen a la verdad. Fíjese, imagínese, nadie puede tener ese atributo más que Dios, la omnipresencia. Omnipresencia viene del griego omni, todo, presencia, que su presencia está en todas partes. Si a Dios le claman en China, Dios me puede oír porque Dios es omnipresente. Pero a ver, si solamente Dios es omnipresente y usted aquí le clama a la guadalupana y uno que está en China le clama a la misma Guadalupe, entonces si ella no es omnipresente porque solamente Dios, ¿cómo ella puede llevar las peticiones a Dios? Lógicamente, pues no puede ser cierto, pero le digo, no se vaya a ofender, yo respeto la religión católica y cuando yo voy con los sacerdotes, yo también respeto, pero es necesario que conozcamos la verdad. Mas, sin embargo, la Biblia nos dice que el que le clama a Dios en China, aquí también Dios lo oye en México, porque Él es omnipresente. Omnipresente, entonces, nos dice, fíjese, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si Él es el solo mediador, el que estableció la comunión entre la naturaleza humana con la naturaleza divina, y que yo puedo clamar a Dios y Dios me escucha sin necesitar de mediadores, entonces para eso está Cristo
como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida y no necesito de nadie más, porque Jesucristo nos lleva directo a la comunión. Sí, digan. No va directo a la comunión. Sí, a la comunión con el Padre. Entonces, fíjese algo muy importante. Aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador de nuestra vida. Señor, te aceptamos. Pero la Biblia también nos dice el segundo paso que tenemos que hacer y dice en permítame. Dice en a ver. Dice que si confesamos nuestros pecados, que nosotros debemos de confesar nuestros pecados a Dios, no a través del sacerdote, porque mire, el sacerdote puede ser más pecador que usted y que yo. Y la Biblia dice que el único que perdona pecados es Dios, y para eso está Jesucristo, para eso Él es el mediador. Si usted tiene un problema, si usted quiere hablar con Dios, usted puede doblar sus rodillas en su casa y Dios lo escucha, porque ya Jesucristo rompió la barrera que Satanás había puesto, la rompió y todos tenemos comunión con Él, pero los que nos queremos acercar a Él. Entonces, lo que Dios nos dice que debemos de confesar nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y esto está, a ver, creo que es esta primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 9. Así, capítulo 1, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 al 10. Fíjese, así dice de la siguiente manera, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 al 10. ¿Pecados? Sí. Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, sí. Si dejáramos que no hemos pecado, sería como decir que Él miente y su palabra no estaría en nosotros. Ahí está. Entonces, tú ya le aceptaste y ahora Dios dice, tienes que confesarme tus pecados. ¿Y sabe cuál? El sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario tiene tanto poder que al diablo le da coraje. ¿Sabe por qué? Porque en el Antiguo Testamento, antes de que muriera Jesús, el pueblo, la nación de Israel, que era el pueblo elegido de Dios, cuando pecaba, cada año el sumo sacerdote tenía que entrar al tabernáculo a hacer la expiación por el pecado de la nación de Israel. Pero esa expiación solamente eran cubiertos los pecados de la nación de Israel. No se podía hacer nada. Eran cubiertos. Con la muerte de Jesucristo, dice, no solamente yo te perdono, sino que te borro y te limpio de toda maldad y de todo pecado. O sea, es el poder del sacrificio de nuestro amado Jesús, y por eso el reino eterno de Jesús está por encima del reino de Satanás. Porque acuérdense que la Biblia nos dice que Satanás es poderoso. Pero dice, pero sí es poderoso porque puede hacer milagros, puede sanar a la gente. Usted va al espiritismo, va a los brujos, a la hechicería, o le dan a los que le dan culto a la muerte, y claro que te hace el milagro. Pero dice, pero sobre él está el que es el omnipotente, el todopoderoso. Omnipotente viene del griego, que significa omni, todo, potente, poder. O sea, el todopoderoso. Entonces dice que Dios es poderoso. Dice Santiago, a ver, Santiago 2:19. Vea lo que dice, fíjese. Algo impresionante. Cómo los demonios son, ellos sí creen. Santiago 2:19. Fíjese, escuche ese. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Pues muy bien.
pero eso lo creen también los demonios y tiemblan. No me la dicen. Sí, 2:19. Fíjese, los demonios que odian a Dios, que lo rechazan, dice, no, dice él es el Todopoderoso, con él no nos metemos. Dice, y no nos podemos meter con los hijos de él. Dice, aguas, no nos podemos meter, porque le voy a decir una cosa. Antes de pertenecer al reino de Satanás, Satanás no, puede abrazarnos y llevarnos para allá abajo. Cuando no pertenecemos al reino de Jesús. Pero cuando pertenecemos al reino de Jesús, ¿sabe qué? Que ni la muerte ni Satanás pueden hacer nada, No nos pueden tocar. ¿Por qué? Porque primero tienen que pedirle permiso a Dios hasta donde les permita, y si Dios le permita hasta donde él quiera. Dios sabe por qué, pero si Dios dice no lo puedes tocar, ni la muerte ni el diablo nos puede tocar. Vea el sacrificio poderoso que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, y la humanidad hoy vive en un tiempo que dice la Biblia que estos serían los tiempos como en los tiempos de Noé, donde la gente no puede creer y no acepta y no quiere reconciliarse con Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. Entonces, ya lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador y Señor. Ya le pedimos perdón. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? La Biblia dice que ese es un acto de fe que nosotros hacemos al creer en Jesucristo. No le vemos, pero le sentimos. Pero dice Primera de Juan, vea qué dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Fíjese, no lo vemos ahorita, pero le sentimos, pero hay una promesa. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora, a pesar de que ya somos hijos de Dios, no se ha manifestado todavía lo que seremos, pero sabemos que cuando Él aparezca en su gloria, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. O sea, le vamos a ver como Él es. Le vamos a ver. Entonces, tenemos la promesa de que si somos hijos suyos, dice, carne y sangre no van a heredar el reino de Dios. Tenemos que ser transformados como los ángeles y le veremos cara a cara como Él es. Y entonces seremos eviternos con Cristo por toda la eternidad. Ahora, fíjese algo muy importante. En el momento que nosotros ya le aceptamos a Jesús y nos arrepentimos, en ese momento dice la Biblia que nuestro nombre, Dios lo inscribe en el libro de la vida. ¿Por qué es importante que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida? Apocalipsis 20, fíjese, Apocalipsis 20, lea usted el versículo es 14, a ver qué dice el 14 y el 15 de Apocalipsis 20. Después de la muerte y el lugar de los muertos fueron arrojados al lago del fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago del fuego. Al lago de fuego, la muerte segunda. Por eso es importante que nuestro nombre, al aceptar a Cristo y reconocerlo, esté inscrito en el libro de la vida. Porque acuérdese que Dios tiene un libro, ahí lo dice, pero también Satanás tiene un libro, y es el libro de los muertos. Entonces, en este momento, tenemos que hacer uso de conciencia nosotros y reconocer si pertenecemos en este momento al reino de Cristo, entonces no pertenecemos al reino de Satanás. Pero si es viceversa, se intercambia la situación, y entonces yo me pregunto, o nos debemos de preguntar, ¿a qué reino pertenecemos?
Porque si no estamos preparados para después de morir, déjeme decirle algo muy importante. Dios nos dice en su palabra y lo deja bien en claro. Dice, después de morir, fíjese, después de morir, ya el alma que muere en pecado y va al lugar del infierno, aunque pida misericordia y pida perdón y pida volver otra vez a la tierra, dice Dios, la misericordia se te acabó. Porque en vida es cuando debemos de buscar a Jesucristo y no después de morir. Porque si tuvieran los muertos otra oportunidad, créame que yo aquí estaría de embalde y mejor estaría en mi casa haciendo otras cosas. Pero no es así. La Biblia nos dice, tienes la oportunidad de buscar a Dios, de aceptarlo, de vivir para Él, pero teniendo vida. Y si tú te mueres o nos morimos y no nos preparamos y no vivimos para Él, entonces, créame que el ángel de la muerte llega, los abraza y se los lleva para abajo. Y ya no hay otra oportunidad. Y las personas que están ahí en el infierno, las que sufren, la Biblia dice que son las almas y los demonios atormentan a esas almas. Pero los demonios saben que les espera a ellos y a los que están en el infierno la segunda muerte. Y en la segunda muerte, lea usted Apocalipsis 20:10. La segunda muerte, y es que Satanás ahorita está astuto porque dice, si yo ya estoy condenado, ya sé mi destino, pues a los que puedan me los voy a llevar. Léalo. 20:10, Apocalipsis. Entonces el diablo, el seductor, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde ya se encontraban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ok, fíjese, las almas que ahorita están sufriendo, los demonios atormentan a las almas. Y dice la Biblia que el infierno es un lugar donde el fuego nunca se apaga y que el gusano nunca muere. Y la gente, pero las almas, ellos gritan de desesperación porque no tienen descanso para volver a esta tierra y decir, ahora sí me arrepiento, ahora sí creo en Cristo, ahora sí le voy a buscar. Y Dios dice, se te acabó la misericordia, se te acabó, porque mi palabra, dice Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y de esto el juicio. Entonces, Satanás sabe que él ya está condenado. La muerte sabe que ya están condenados. Los demonios ya saben que ellos ya no tienen remedio, pero están abrazando a la gente en el mundo para cegarla, para que no oigan el mensaje de la palabra de Dios y tú no te conviertas y te pierdas y te vayas con ellos, donde ya no tienen solución. Entonces, yo te pregunto, en verdad, y antes de que tú puedas contestarte tú mismo, porque esto es muy serio, y estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Y Dios me permita venir a compartir, porque yo les quiero compartir, como le decía al principio, lo de la vacuna, la segunda pandemia que viene a la tierra, la lepra y nuevas enfermedades que van a venir. Y ahí yo le voy a dar ahorita el canal de YouTube, ahí también me puede escuchar, y yo le comparto por qué esta pandemia se está dando. Porque la Biblia nos habla acerca de esto que venía, pero esto nos está alertando algo muy importante. Algo muy importante. ¿Lo quiere saber? Yo le invito a que nos volvamos a ver para la siguiente vez, pero fíjese bien, voy a esto. Ahora yo le pregunto, ¿usted escuchó el mensaje de la palabra de Dios, textos de la Biblia? ¿Usted quisiera pasar la vida eterna con Cristo o perder su alma por toda la eternidad? Bueno, entonces, usted quiere que hagamos una oración y usted le acepta y usted en su mente,
usted le confiesa a Él sus pecados, nadie va a saber sus pecados, nadie va a saber sus pecados. Usted en su mente va a decir, Señor, perdóname porque yo hice esto. Y nadie va a saber porque solamente Dios sabe qué pecados hemos cometido. Yo también soy imperfecto y nadie puede decir aquí que uno es perfecto o impecable. ¿Por qué? Porque una vez que nos convertimos a Jesucristo y hacemos nuestra decisión, viene ahora sí una lucha espiritual con Satanás. Lea qué dice Efesios 6:12. Fíjese, cuando usted se convierte a Cristo, Efesios 6:12, viene una lucha muy fuerte, pero no importa, somos más que vencedores por medio de Jesucristo y Él nos da victoria. Efesios 6:12. Pues no nos estamos enfermando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas obscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Ok, o sea, dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. No nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y Sí. autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. Ok, hay un reino de las tinieblas que le voy a decir una cosa muy importante. Cuando usted acepta a Cristo, es algo que a Satanás no le gusta y él va a hacer todo lo posible para que su alma se la lleve para abajo. Así es que yo le digo con todo respeto, si usted quiere hacer su decisión, si usted quiere, en verdad, el compromiso es con el de allá arriba. Aquí está la palabra de Dios. Si usted tiene duda, agarre su Biblia y vea lo que yo le compartí. Cuando usted lee la Biblia de principio a final, solamente el tema principal es Jesucristo. No es ni María, ni Pedro, ni José, ni ninguno de los apóstoles. Es el tema Jesucristo, el plan de salvación. Y sí. Yo quisiera tomar un tema del libro de Juan, donde habla sobre las imágenes. Lo que habla Dios, que no debemos adorar ni darles tributo, Sí. porque Él se molesta. Es el libro de Juan. Bueno, mire, está en varios pasajes de la Biblia, pero ¿qué le parece? ¿Le gustaría que nos volviéramos a reunir? Le digo, aquí no se está pidiendo dinero, aquí no se cobra, aquí se viene y usted me puede ver en las calles andar predicando, pero todo se hace por amor al servicio a Dios. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos esto, Dios dice, yo te lo recompensaré, pero hazlo por amor a mi nombre. Yo le repito, ¿le gustaría que nos volviéramos a reunir? Yo estoy en la mejor disponibilidad, pero piense que su alma está de por medio, ¿a dónde? Y hoy la gente se está perdiendo, se está muriendo, y esto es solamente un comienzo, pero todo se va a ir empeorando. Y si le dijera más que viene, mejor ni lo digo, porque es poco a poco, porque no solamente es la pandemia, ni la segunda pandemia, ni la lepra que se va a extender. Viene algo más duro a la tierra, y es que la Biblia dice que Dios va a enjuiciar a las naciones, porque el tiempo se acaba. El tiempo se acaba, poco a poco vamos a ver por qué el tiempo se acaba, qué va a pasar después. La Biblia nos dice que ya el tiempo se acaba, ya Cristo va a venir a arrebatar por los suyos y va a empezar otra dispensación y va a estar peor que esto. Y es el cumplimiento de las profecías que están en la palabra de Dios. Claro que sí podemos hablar de todo lo que nos dice mi hermano Pablo Cortés. Claro que sí, lo podemos hablar, pero en otro tema. ¿Qué les parece? ¿Les gustaría que volviera yo a venir? Díganme. ¿Sí? Gloria a Dios, todo es para Dios, pero siempre le voy a decir algo muy importante. Una alma, fíjese, cuando yo salgo a predicar a las calles, una alma, tan solo una alma que se pueda convertir a Cristo, créame que Satanás dice, me la arrebataste
y un odio, pero dice, no le temas, porque no puede tocarte y no va a hacer nada. Una alma para Satanás es tan valiosa, llevársela abajo, que se salve. ¿Por qué? Porque al momento que una alma va para las puertas del infierno, dice que ya esa es propiedad de Satanás, y Satanás puede hacer y deshacer con esa alma con lo que quiera. Así él haga lo que quiera, él lo puede hacer porque ya es potestad, propiedad de esa alma. Pero los que somos de Jesucristo, tenemos vida eterna y pasamos de muerte a vida. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La vida eterna con Cristo es la que Él nos ha prometido. Ahora, usted ya ha pensado si en esta tarde usted quiere hacer esa decisión de aceptar a Cristo, porque yo le he dicho a la gente que si hace la decisión y me dice, no, es que todavía no estoy preparado y esto, ojo, mañana tal vez ya no vivamos y entonces sea demasiado tarde. Hoy, si hacemos nuestra decisión, comenzamos una vida nueva, que vamos creciendo espiritualmente. Pero aquí no le tenga miedo al diablo ni a la muerte. Aunque le va a dar coraje, aunque él va a hacer y deshacer, no le dé miedo. Porque dice, Jesús, si eres de mi propiedad, aunque Satanás se enrabie, haga lo que haga, no va a poder hacer nada. Porque estamos cubiertos con el poder de Jesucristo. Le repito, ¿quiere usted hacer esa decisión? Oramos, pedimos a Dios, acepta a Jesucristo y vive para Él. Y yo vengo aquí a seguir compartiendo la palabra de Dios. Dígame, ¿está usted dispuesto a aceptarlo? Pero que sea de su propia voluntad. Que usted no lo vaya a aceptar porque se sienta comprometido, porque así no sirve. Dios dice, no, así no. Que usted no lo vaya a aceptar porque tiene miedo a irse al infierno, no. Que usted lo acepte porque usted tiene el deseo de poder conocerlo en su palabra y una vez lo conoceremos personalmente. Entonces, ¿quiere usted aceptarlo? Dígame sí. Yo respeto su decisión y el de arriba también respeta. Sí. ¿Quiere? A ver, levante su mano. ¿Quién quiere aceptar a Jesús? Todos. Acéptelo, seguro. El compromiso. ¿Usted también? Ok. El compromiso es con el de allá arriba, ¿eh? Yo me voy y su vida usted la hace normal, pero ante los ojos de Dios, ¿usted también quiere aceptar a Jesús? ¿Segura? ¿Usted también? Fíjese bien, yo me voy, pero ante Dios, sus ojos, ante los ojos de Dios, van a estar en usted, si en realidad, ¿usted también, maestra? Gloria a Dios. Si los ojos de Dios ven y a Dios no lo podemos engañar. Es tiempo de que hagamos nuestra decisión. Yo, gracias a Dios, le voy a decir, algún día le voy a contestar, le voy a platicar. Esto no lo puedo grabar. Dios les bendiga. Terminamos, vamos a orar por las almas nuevas.